Gloria a Cristo, aleluya. Deuteronomio 4:39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová Dios es arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues todos tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te dará para siempre. Amén. Quiero compartir con ustedes parte de mi testimonio. Ya muchos lo conocen, pero quiero repasar esto de mi vida, lo que Dios ha hecho en mí. Ayúdala, me enseña. Hace 11 años, hermanos, fue en septiembre del 2013. Dios me libró, Dios me salvó, y es cuando vine a sus caminos. Desde niña, el enemigo a mí me atacaba. Se le decía a mis padres que eran convulsiones, no epilepsia, pero no eran, hermanos. A pasar de muchos años, eso continúa y continuaba, pero Dios tuvo misericordia y descubrió al enemigo y fui libre de todos esos demonios que me atacaban. De allí decidí seguir a Cristo, entregarle mi vida a Cristo y caminar en su camino, y así fue. Vinieron muchas pruebas y luchas a mi vida, pero hubo victoria en Cristo. Amén. Hace unos 4 años, como muchos saben, sucedió una tragedia en la familia y pues ahí todo cambió, ¿verdad? La fe, desánimo, no asistir a la iglesia y el por qué. Así al tratar yo, pues así venía, pero así como entraba, así yo me iba. No había un cambio en mí. No puedo decir que estaba aquí, un día aquí y uno allá. Con hacer eso yo en mi vida, yo fui descuidando mi relación con Dios, mi caminar con Cristo, y fui regresando a las viejas costumbres. Permití odio, rencor, coraje, falta de perdón, la ira y la música circular. Todo eso permití regresar a mi vida, y realmente pues a Dios era como, oh sí, ya está, sí, pues gracias a Dios, pero no lo tomaba ya realmente como debe de ser uno, ¿verdad? Hace como 3 semanas, septiembre 5 de este año, fue un jueves, cada día me iba a poner a hacer unas tareas y hacer unas cosas que tenía que hacer, pero realmente pues, estaba muy cansada, ¿verdad? Tristemente, el diablo usó a alguien cerca de mí que me dio algo y yo me lo comí, pero eso algo no era correcto ante los ojos de Dios, sino que dije, bueno, pues es dulce, ¿verdad? No era dulce. Ya cuando iba a comenzar a hacer lo que iba a hacer, empecé a sentir lo que sentía hace años atrás, la forma que el enemigo venía y me atacaba y eran los demonios. Entonces yo sé ese sentir horrible que es el diablo, los demonios, era algo horrible, hermanos, que yo empecé a gritar a mi esposo y a mis hijos y les empecé a decir que clamaran la sangre de Cristo, que algo estaba mal, y empecé a gritar desesperadamente porque ya sentía al diablo así, no lo miraba pero lo sentía así, y sentía que mi alma se iba despegando de mi cuerpo. Entonces no me creían, me dicen, pues estás loca, o se reían mucho mis esposos, pues, ¿qué tienes? Y yo más clamaba con
sentía ya, yo sabía que era. Clamé tanto. Les gritaba a mis hijos como podía que se pusieran a orar y que clamaran la sangre de Cristo. Yo de ahí ya no escuchaba nada. Se me fue como una sordera, yo no escuchaba a mis hijos. Y en eso sentía a Dios en mí. Y empezó a hablar fuertemente con voz de mando a mi familia y a mi esposo. Dios le decía, primero que nada, le dijo a Satanás: ¿qué haces metiéndote con mi hija amada? ¿Qué te estás metiendo con mi hija amada? Te largas de aquí inmediatamente y no la tocas. A mi hija no la tocas. Y le empezó a decir que con un hijo de Dios nadie se metía. Y si con mi hija amada no te metas. Entonces yo sentía la voz de Dios muy fuerte en mí, la presencia. Y Dios estaba enojado, estaba frustrado, le dijo a mi esposo: tú, hombre, ¿qué has hecho a tu mujer? ¿Qué has hecho? ¿Por qué le has dado eso? ¿Por qué permitiste que ella se comiera eso? Y lo volví a repetir, pero con voz fuerte. Y era, pues yo creo, gritos, porque mi esposo, yo oía que decía al último: no grites, que asustes a los niños. Y Dios le dijo, me acuerdo, no miraba, pero le hizo así, puso mi mano sobre su boca y le dijo: calla, hombre, que no habla ella, sino hablo yo, y calla cuando yo hable. Le dijo a mi familia: lo que va a pasar esta noche nunca se les va a olvidar a ninguno de ustedes. Y cuando dijo eso, yo abrí mis ojos y miré a mi familia, pero como que mi alma no estaba en mí, como que yo flotaba, pero sabía que estaba ahí. No lo puedo explicar porque es algo que no se entiende. Me acuerdo que ya me recosté y temblaba pareja porque estaba entre la presencia de Dios y temblaba. Y alrededor de mí estaban mis hijas y me decían: mami, y les decía yo: estoy bien, nomás que necesito que oren por mí. Oren para que lo que tenga que salir salga. Entonces cuando dije eso, sentí ganas de ir al baño, pero ya no tenía fuerza en mi cuerpo, ya no podía caminar, no me podía mover. Entre todos me levantaron y me arrastraron al baño. De ahí, hermanos, sentía que Dios me decía: saca lo que vas a sacar, va a salir. Y yo más que trataba, lo que tenía que salir no salía, sino que empecé como a tocarme así para poder vomitar. Y no, entonces de ahí sentí que no era mi mano, sino la de Dios, y empezó a rascar hasta atrás de mi lengua. Y decía: saca. Y nomás me acuerdo que salía así. No podía, hermanos, era algo tremendo que me ahogaba. De ahí, de tanto luchar, me acuerdo que ya estaba bien cansada y decaí, sentada. Y sentí así la presencia de Jesús. Era una luz brillante, hermanos, que yo lo único que miraba era sus pies, su manto blanco y rojo. Me puse mi cabeza sobre sus piernas y le empecé a decir perdón. Le empecé a pedir perdón y le pedí por cada una de mis familias, por cada uno de ellos. Y yo sentía su mano sobre mí, caliente, que hervía, hermanos, y hervía su mano, pero él me escuchaba. Él me estaba escuchando y me decía: aquí estoy. Sentía su presencia fuertemente, hermanos. De ahí no recuerdo cómo llegué a mi cama. Entonces, yo nomás sé que Dios me hablaba y me decía: demuéstrales que te voy a pasar por el infierno, pero te voy a empezar desde el mero abajo. Entonces yo, como podía, yo les explicaba y les hacía con mis manos señas. Y entonces dijo Dios que me va a llevar para el infierno, pero son niveles, pero tengo que empezar de abajo.
Y cuando les expliqué eso, ellos me entendieron, porque batallaban para entenderme. Corrí al baño otra vez. No recuerdo si vomité porque eso que tenía no quería salir. Y en eso, hermanos, otra vez sentí que caí. Entonces era una oscuridad. Y empecé a sentir un calor inmenso. No podía abrir mis ojos. Escuchaba que gritaban mis hijos y hablaba mi esposo, pero era un calor que no se explica. Me empezaba a quemar y les empezaba a gritar: me estoy quemando. Decía: me quemo, estoy en el infierno, me quemo. Era algo horrible, hermanos, que entendí. Yo pensé que no sé si me morí, Dios me llevó al infierno. Me quemaba completamente, eran gritos de dolor. Recuerdo que Dios me empezó a hacer sentir las almas que estaban ahí. Empecé a sentir una que gritaba con coraje, con odio: Dios, ten misericordia de mí. Y había otra que se sentía su sentir y era de que ya que hacían, hermanos, lloraban y nomás decían: ten misericordia. Y luego empecé a sentir manos, sentía que me tocaban, que me arrastraban, que me querían tirar lo más profundo. Y cada vez que me tocaban, me quemaban, me dolía, era un dolor insoportable, un dolor que me quemaba mis ojos. Yo sentía lumbre que salían de ellos y gritaba. Eran gritos de dolor. Eran gritos de dolor, hermanos. Algo que yo no soportaba y no entendía. Cuando reaccioné, no sé, el momento, yo nomás sé que era eternidad, que no pasaba el tiempo y yo ahí estaba. Yo más que veía a mi familia que gritaban: Dios, ayúdanos, Dios, mi mamá. Yo más sentía el calor y me quemaba, y creo que mis hijas me tocaban y yo me acuerdo que gritaban: no me toquen porque me queman. No quería que me tocaran del dolor que estaba sintiendo. De allí no sé cuánto tardé, hermanos. Para mí fue horas de tormento, de dolor. Me acuerdo que vi a mi hijo que decía: ya levántate, voy a hablar para que vengan por ti. Mira cómo estás, te estás muriendo, ¿qué te pasa, mamá? Y yo no podía ver, yo me decía: me quemo. Me levantaron y yo no podía, sentía que estaba chicharrada y no podía abrir mis ojos. Y yo me acuerdo que me lo estallaba y sentía lumbre. Y me decía: no tienes nada, ¿de qué estás hablando? Y yo me estoy quemando en vida. Pero no me creían. De ahí me llevaron de nuevo a la recámara y yo sentía esas manos que todavía me atormentaban, sentía ese fuego que me quemaba, y como podía les trataba de explicar a mi esposo y a las niñas. No me comprendían. Entonces, parte de eso, hermano, como les digo, Dios me dijo que eran niveles en el infierno. Se fue sintiendo menos de lo que sentía al principio, de lo que me quemaba. Sentía miles y miles de manos que me tocaban para jalarme más para abajo del infierno. Y había un nivel que Dios me enseñó. Hay almas que se unían y decían entre ellas que los que estamos en el fuego no se quemarán. Y cuando esas almas decían eso, era para sentir un poquito de alivio. Pero cuando lo decían, una decaía y los de abajo les jalaban para llevárselos más para abajo. Yo empecé a decir esas palabras, y cuando yo las empecé a decir, mi hija Cindy empezó a decirlas. Y ella empezó a decir: tengo calor. Ella empezó a sentir lo que yo sentía. Entonces yo, al saber que mi hija lloraba y que nadie nos hacía caso, yo dije: ¿cómo que ella? Porque no entendían por qué ella. Y mi esposo y mi hijo le decían: retírate de ella, porque lo que la está molestando te van a molestar a ti, nos va a molestar a todos. Retírate de ella. Y ella lloraba. Y
lloraba y decía, es que tengo calor, es que tengo calor. Y dije, Dios mío, ella va a sentir todo lo que yo estoy sintiendo, no lo permitas. Y en un momento de esos que yo les decía que por favor me creyeran, les suplicaran, que les decía que no estaba mintiendo, les dije, Dios dice que como no hacen caso y no obedecen, cada uno de ustedes van a pasar lo que yo pasé. Entonces dije, Dios mío, no, ¿qué estoy diciendo? No. Entonces yo nomás miré así como que me miraban, pues, ¿qué trae? Y lo que más me dolía es que lo que yo sentía lo estaba sintiendo mi hija Cindy. Y ella gritaba y no había manera de que yo le pudiera ayudar porque yo estaba pasando lo mismo y no hallaba cómo salir de eso. Y no entendía lo que me estaba pasando. De ahí, hermanos, fue a otro nivel, que era ya como se sentía fresco, pero calor. No entiendo, no les puedo explicar, pero fueron niveles como yo fui sintiendo desde abajo hasta arriba. Y aún la lumbre no me dejaba, aún me atormentaba ese calor, eso me hervía el cuerpo, me estaba quemando. Mi esposo no creyó nada, ni mi hijo. Cindy se quedó conmigo y Dios me dijo que no creía y que yo me iba a quedar sola en transcurso de lo que me estaba sucediendo, lo que estaba pasando. Yo no entendía, sino que empecé, hermanos, a mirar cómo todo se miraba como que iba de rewind forward, cuando retrasan un cassette que regresan la película, así iba para atrás. Y yo no entendí, pues, qué está pasando, y luego de repente era forward para adelante otra vez, rápido. Y yo les decía, ¿qué horas son? Y me daban 1 hora. Y otra vez volvía a rewind forward. ¿Qué horas son? Y me daban la misma hora. Y yo me enojaba y decía, no, ¿cómo que es la misma hora? No me pueden decir que son las 8 si hace rato me lo dijeron. Me decían, ¿de qué hablas? Son las 8, son las 8. La hora no se movía, la hora se quedaba. Yo no entendía. Pero lo que entiendo ahora es que en el infierno no hay hora, no hay tiempo, no hay nada, es eternidad. Más que quieres que pase, no pasa. Te quedas, te quemas y ahí. No recuerdo también cómo, pero sé que tuve que correr de nuevo al baño, y cada vez que yo salía corriendo a tratar de vomitar, yo sabía que era algo más que venía. Entonces dije, tengo que ir corriendo, y me llevó mi esposo como pude. Me arrastré y dije, no, ya no quiero, si ya me estoy quemando, ya no puedo. En las otra vez, hermanos, como que mi cuerpo se cayó y fui otra vez para la más oscuridad. Y cuando iba cayendo, miraba muchos cartoon characters, muchas caricaturas que yo miraba de niña, muchos, pero esas caricaturas eran demonios que me atormentaban. Y yo le decía a Dios, era como le digo, una película, como que fue mi película de niñez, me regresó. Y yo le dije, no, perdóname. Le dije, pues yo no sabía, yo era una niña, yo qué iba a saber que eso era malo ante ti. Porque yo siempre le decía a mis hijos, lo que hay ahora en día no se compara con los que eran en mi niñez. So Dios me llevó a eso, como un rewind en mi niñez, y me dijo, mira, todo lo que tú mirabas eran puros demonios, puro de Satanás. Y me atormentaban, hermano, era una cosa horrible. Ya cuando volví de allí, pues yo recuerdo que yo tenía un dolor muy fuerte en mi pecho y no aguantaba. Entonces yo pensé que yo ya me iba a quedar en el infierno, o que ese era mi deber, o no sé, o que el diablo estaba peleando mi alma. Sino como lo que yo les platico son partes que yo me estoy acordando. Cuando volví de eso, ya estaba otra vez que me habían regresado a mi recámara. Pero antes de continuar, hermano, quiero que pase mi hija Cindy para que testifique ella parte de lo que ella sintió. Porque Dios, hermanos, permitió que ella pasara esto como testimonio a todos, porque ella no tomó ni comió nada, sino nomás yo. Buenas tardes, hermanos.
yo voy a hablar un poquito de lo que ellos estaban sintiendo. Cuando mi mamá estaba diciendo que se estaba quemando y nos estaba enseñando los niveles del infierno, no sé por qué yo empecé a sentir un calor tremendo. Le dije a mi hermano, Junior, por favor, prenderle que está bien calor. Me dijo que ya estaba pues a 74, creo, y ya no puede ir más para abajo. Y le dije, pues no, está bien calor, pues estaba bien calor. Y en eso, cuando no nos creían, y me dice mi papá y mi hermano que me alejara de mi mamá porque no nos creían. Y hace cuenta que pues yo sé que era Dios, porque cuando yo sentía a Dios, que cuando lo ignoras así se siente bien triste. Y pues nadie nos creía, ¿verdad? Cuando Dios le enseña un milagro a alguien y no le cree, así se siente Dios. Y pues así nos está pasando a nosotros. Y ya nos creía. Y hace cuenta que cuando eso pasó, ya pasó un poco el tiempo, yo ya no sentía mucho calor, pero mi mamá sigue sufriendo. Y cuando eso pasó, pues yo estaba en todo el proceso. Mi mamá yo no la dejaba, pues porque pues yo sentí eso y yo no tomaba nada, no me comí nada. Y hace cuenta que no sé por qué agarré una chavo con agua fría y le empecé a limpiar a mi mamá su espalda, pues porque estaba hirviendo. Y yo sé que cuando haces eso se te quita lo caliente. Y cuando eso empezó, mi mamá empezó a sentir un poco frío y vomitaba toda la noche. Y me acuerdo de esa noche que también tratamos de dormir. Nos dormimos como a las 1 de la mañana porque tardó como a las 7 o a las 6 hasta las 5 de la mañana todo ese tormento que le estaba pasando a mi mamá. Y me di cuenta que yo trataba de dormir pero no podía. Estaba despierta pero estaba tratando de dormir, estaba con los ojos cerrados pero todavía estaba despierta. Y luego en eso dormí y luego me levanté a las 5 y luego mi mamá ya se sentía más mejor de lo que estaba, pero todavía sentía la presencia de Dios, y eso es todo lo que yo me acuerdo. Hermanos, cuando no nos creían, a mí y a mi hija, lo que estábamos sufriendo, sintiendo y escuchando lo que Dios hablaba, recuerdo que también Dios me mostró, que me dijo que les dijera la forma que oramos o que oran, ¿verdad? Me acuerdo que era mi esposo, Yuri, Cindy y yo. Entonces Dios me dijo, diles cómo, me enseñó cómo la gente ora y que Él no escucha y esas oraciones no avanzan. Y usó a Cindy de ejemplo. Dice, hay personas que oran y que están rápido. Y cuando les estaba explicando, les digo, Cindy, demuestra lo que el Señor dice. Y ella lo empezó a hacer. Y luego decía, ay, ¿por qué hice eso? Dije, porque esas oraciones Dios no las escucha. Dios le cae mal. Y otro ejemplo que Dios me dio es que están en grupo y oran, y la que está orando estaba enfocada, pero los demás están pensando que van a comer, que van a hacer, que el día de mañana, y no pusieron atención a la oración, o que tartamudean en la oración. Y Dios dice, ¿qué dijo? No te entendí. Ahí se queda la oración. ¿Qué entendí con eso?
Dios me mostraba la forma en que oramos y que las oraciones no pasaban de ahí, en que cuando oras al Señor tienes que orar con el corazón y estar entregada, no estar tu mente en otro lado y creer que estás hablando y orando al Señor. No lo estás haciendo. Perdón, hermanos. También me acuerdo, hermanos, cada vez que trataba que corría a vomitar, mi esposo por alguna razón me quería dar leche y yo no quería. El Señor me decía: no dejes que te dé leche, y que no, y él insistía y yo más trataba, y el que toma la leche, hasta que dijo Dios: ¿qué no entiendes, hombre? Que no quiere leche y no va a tomar leche. Y mi esposo se quedaba así porque pues yo no le hablo así, ¿sí me entienden? Y una de las veces que él insistió, tomé, pero no podía pasar. Hagan cuenta que eso me sirvió como de enjuague de tanto que quería sacar y estaba escupiendo. Pero él no entendía. Aparte de eso, hermanos, Dios le permitió algo grande, que a él le va a tocar un día testificar que no me pertenece a mí. Pero ni uno sí entiende, pero yo sé que Dios está orando en su corazón. Recuerdo, hermanos, cuando estaba en cama y miraba yo a mi hijo de lejos y a mi esposo junto a mí, no podía hablar, nomás los miraba y sentía que Dios me decía: obsérvalos. Y los miraba y estaban en el teléfono, y era un silencio, hermanos, y empecé a sentir una tristeza grande, una tristeza, y Dios me dijo: eso es lo que yo siento cuando eso que ellos usan roba mi tiempo. Le damos más importancia al teléfono que a Dios, y Dios, mientras se pase alrededor, mire, todos aquí, y aquí, yo sé que aquí hay muchos que no me van a dejar mentir, le damos una hora o más a ese teléfono que a Dios, mientras Él está alrededor. Y sentí una tristeza porque es lo que Dios siente. Y como pude, les dije: dejen ese teléfono. Y me gritaron: estamos viendo cómo, no sé qué tanto me están gritando. Y yo no podía hablar, sino que Dios me mostraba cómo estábamos en la casa, cómo es la gente. Otra que me acuerdo me dijo en un momento: tú quedarás sola y nadie te va a creer. Entonces, cuando me dijo eso, volví a sentir el fast forward, back forward, rápido. Y yo no entendía, no mira que salía, entraba, ni que reversa. Y como era una tele que miraba que se back and forth. Entonces sentía mucha tristeza. Yo decía: ¿qué es esto? ¿Cuándo se va a acabar? ¿O aquí me voy a quedar en esto? No entendía, hermanos. Pero mientras yo sentía todo eso, yo sentía todavía hermanos que me tocaban así, que me tocaban, y yo los quitaba y decía: no me toquen, porque querían llevarme de nuevo. Y preguntaba por la hora, y la hora no pasaba, hermanos, no pasaba. De ahí, hermanos, ya recuerdo que volví a estar en cama y nomás me despertó vómito. Y vómito tras vómito, no les puedo decir cuántas veces vomité, eran demasiadas, pero yo entendía que cada vez que yo echaba era lo que tenía que salir, los demonios, lo que era dentro de mí, lo que ya me permitió regresar. También recuerdo que cuando estaba en el nivel del infierno, el primer nivel, tantas voces que escuché, hubo voces, hermanos, que les quiero decir que yo conocí, dije: esa voz, y yo nomás que clamaban. Y cuando ya salí de eso, se me quedó esa voz aquí, esas voces, no sé, hermano, si sería gente que yo conocí, pero eran voces de tormento. Y batallé mucho para poder estar aquí este día. A mí se me dijo que si yo decía o hablaba iba a ser la burla de todos los que estuvieran aquí, que nadie me iba a creer,
que, pues sí, era enemigo, hermanos, tuve pruebas y luchas, pero Dios me ha ayudado y aquí estoy dando mi testimonio. Yo traté de escribir todo, pero cuando trataba de escribir, no, nada se me venía a la mente, sino que sentí por parte de Dios que me dijo, tú te vas a parar allí, y así como le dijiste a la hermana que tú mirabas mucha gente, así va a suceder y así lo está pasando. Quiero comentarles ya cuando en el proceso de tanto que yo estaba sacando fuera, yo nomás me acuerdo, hermanos, que yo seguía quemándome y no entendía y no sabía cuándo eso iba a terminar. Y me acuerdo que nomás decía, ya mero, y oí una voz, ya mero, y otra vez yo decía, ya mero, porque las manos seguían esos demonios atormentándome y yo me quemaba en vida, hermanos, y decía, ya mero, y en eso, cuando dije otra vez, reconocí la voz y era amiga, sí, y me dijo, ya mero, mami. Entonces, ella como que me abrazaba, le dije, no me toques porque me están quemando y si tú me tocas, peor me queman. Entonces Dios le puso poner cantos cristianos en inglés y puso unos y luego me acuerdo que unos era un gozo que yo sentía por parte de Dios y me dijo, mira, eso a mí me gusta. Y puso otro, le dije, no, quita eso, el Señor le da asco eso, guácala. Esos son cantos diabólicos. Ahora en día, hermanos, lo que Dios me dijo es mucha música cristiana, ya sea en español o en inglés, está revuelto el diablo, el demonic. Hay unas que eran unos grupos favoritos y cuando lo puso me dijo, le dije, yo quería sacar eso, le dije, quita eso que al Señor no le gusta. Me dijo, Mom, pero es tu favorite group, y quítalo rápido, le dije, Señor no le gusta. Y cuando eso sucedió, ya de ahí yo creo mi hija apagó los cantos y al rato yo empecé a sentir fresco en mi espalda, pero cuando sentía fresco, a la vez sentía dolor porque yo sentía que conforme me pasaba eso fresco, se arrancaba todo lo sucio, todo lo molido, todo lo quemado y era un dolor, pero con que iba sintiendo ya al último algo que me ayudaba, como nuevo. Dije, pues ¿qué siento? ¿Qué es esto? Y entendí que era Dios que me estaba limpiando. Él me estaba limpiando y me estaba limpiando. Sino que ya cuando ya entendí que era mi hija, que me pasaba un trapo helado, que Dios le puso a ella velar la noche, le puso a ella sentir lo que yo sentí, que fue mi testigo y mi testimonio de todo lo que pasé. Porque como él me dijo cuando yo le decía ya mero, y dije, y voy a testificar y voy a tener que decir esto, pero no me van a creer, me van a decir que estoy loca. Me dijo, no te creerán, te criticarán, pero tú hazlo, tú lo vas a hacer. Y aquí estoy, hermanos, y ha sido muy difícil, pero siento la presencia de Dios, siento una tranquilidad, una felicidad haciéndolo, compartiéndolo a cada uno de ustedes y decirles que el infierno existe. Amén. El infierno es de verdad. La salvación no es segura, la salvación se pierde. Tú no puedes estar con un pie aquí y el otro acá. A Dios le cae gordo. A Dios no le parece. Las personas que están tibias, a Dios le da asco eso.